sencillos o más directos. No sé cuántos de vosotros, pero hay pacientes con síndrome de Wolff-Rayet a los que les falta solamente, la única alteración que tienen es que les falta el cromosoma 4P, y hay otros pacientes que tienen translocaciones cromosómicas no balanceadas, que es lo que os voy a comentar ahora, aunque sé que los que lo sufrís ya lo sabéis. En una translocación cromosómica lo que ocurre es que los cromosomas cambian un cacho de información de sitio de un otro, de tal manera que normalmente tenemos el cromosoma A, el cromosoma B, y se produce un cambio, una alteración. Esto, que afecta a algunos de vosotros, os afectará seguro, a algunos de los padres. En principio, en el padre no tiene problema porque no falta información. Es decir, tenemos toda, únicamente está cambiada de sitio, pero realmente no importa. Es como si coges un volumen de la enciclopedia y te lo llevas al otro lado. Mientras tú sepas que está en otro lado, no pasa nada, la información está ahí. El problema que hay es que cuando ese padre o esa madre va a tener hijos, como sabéis, a la hora de producir los espermatozoides o los óvulos, los cromosomas se dividen a la mitad, para que luego, cuando se juntan otra vez el espermatozoide y el óvulo, tengamos otra vez todas las copias. Entonces, una persona que tiene una translocación cromosómica balanceada tiene un cromosoma normal, imaginemos que este es el cromosoma 4, este es un ejemplo, y un cromosoma 4 al que le falta este extremo, y en lugar de ese extremo tiene el cacho que ha venido de aquí, y viceversa. Entonces, cuando se hacen los gametos, las células reproductoras, puede ocurrir que los gametos sean sanos, es decir, que tengan una copia, esta copia de este cromosoma, y esta copia, que son las dos sanas, con lo cual es un gameto sano, no pasa nada. Puede ocurrir que reciban esta copia y esta copia, que aunque son defectuosas, cuando están las dos juntas, también tienen toda la información, con lo cual tampoco pasa nada. Pero puede ocurrir que no, que un gameto lleve esta copia y esta copia, o esta y esta. Entonces no lleva, uno de los cromosomas está mal. Falta esta información del cromosoma verde y sobra, porque esto viene de aquí, este cacho. Es decir, esos pacientes tienen, además de faltarle un cacho del cromosoma, 4 en este caso, tienen en ese cacho que le falta metido información de otro cromosoma. Eso en general agrava las características del síndrome, porque es una trisomía. La trisomía más conocida, como conocéis, es el síndrome de Down. Las trisomías también causan problemas, como veremos por qué. Este es un ejemplo de uno de esos casos, ¿vale? Un progenitor tiene la translocación balanceada. Esto es físico. Tenemos un cromosoma 1 normal marcado en rojo, un cromosoma 4 normal marcado en verde, y un cromosoma 4 verde que en su extremo tiene una puntita del cromosoma 1 que se ha cambiado aquí. Aquí se ve amarillo, pero en realidad es verde. Lo que pasa es que la señal del rojo y el amarillo, la señal del rojo y el verde da ese color amarillo. Pero lo que pasa es esto. Entonces, este paciente, esta persona, este padre o madre, no tiene ningún problema porque la información que le falta aquí, la tiene aquí y viceversa. Pero, si tiene un hijo o una hija, puede ocurrir que ese niño reciba un cromosoma 1 normal, otro cromosoma 1 normal, un cromosoma 4 normal, y este cromosoma 4 era defectuoso, que le falta el fragmento P y le sobra un cacho que viene del cromosoma 1. Esta persona tiene síndrome de Wolff-Rayet porque le falta el fragmento 4P y además tiene un problema adicional porque tiene una trisomía, le sobra un cacho del cromosoma 4. Eso complica todavía más el diagnóstico y la patología que pueden tener las personas que tienen el síndrome derivado de translocaciones, porque no solo tienen falta de información en el 4, sino que tienen sobra de lo que sea que tienen metido en el 4. En este caso es el 1, pero pueden ser otras cosas. No sé si me estáis siguiendo o si os estáis aburriendo mucho. Entonces, una cosa importante a este respecto, y por eso os he explicado antes lo de la red CGH, es que se está tendiendo a pensar últimamente que las translocaciones cromosómicas o alteraciones similares en el síndrome son mucho más frecuentes de lo que se pensaba. Porque antes, hasta la llegada de estos estudios de Array, los estudios realizados con FISH no son finos, es decir, dan una información, pero es relativamente grosera. Los fragmentos que ve el FISH son fragmentos muy grandes. Entonces se pensaba que a lo mejor algunas personas que parecen tener el síndrome de manera espontánea, digamos solamente por evolución de nuevo, puede ocurrir que haya muchos más casos que sean debidos a translocaciones o que haya alteraciones genéticas más complicadas. Así, en los últimos artículos, hasta hace poco se pensaba que solo un 15 o un 25% de los casos eran debidos a translocaciones. Pero los últimos estudios, todos hechos con la raíz FH, que mira muy fino, exactamente, ven que la proporción puede llegar al 45 o al 50%.
Esto nos puede ayudar a entender mejor algunas de las características, porque casi todo lo que se ha aprendido hasta ahora es en función de los pacientes. Veremos cómo. Entonces, si tú piensas que a un paciente le falta este fragmento, pero además de faltarle este, le faltan otros dos que tú no has visto, puede ser que lo que tú estás viendo se deba, además de a eso, a otras cosas que tú no has tenido en cuenta hasta siempre. Entonces, ahora vamos a pasar, digamos, un poco ya hemos visto la causa. Ahora vamos a ver cómo eso produce las consecuencias que tiene. Y cómo se estudia, cómo intentamos entender qué es lo que pasa. ¿Cuál es el mecanismo por el que la deleción en 4P causa los problemas? Bueno, para estudiar eso se hacen lo que se llaman estudios de correlación, fenotipo. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto simple y sencillamente es comparar la sintomatología de los niños con el DNA que los niños tienen, los genes que los niños van. Comparar que si tú tienes pacientes a los que a todos ellos les falta un mismo fragmento de DNA y todos ellos presentan convulsiones y problemas renales, puedes inferir, tienes un riesgo, pero puedes inferir que ese fragmento de DNA, por la falta de ese fragmento, produce esas consecuencias. Si por el contrario tienes 5 niños con ese mismo fragmento, todos ellos no tienen problemas renales, a lo mejor no existe. Entonces, el fenotipo es la totalidad de la información genética que tiene el organismo, que es lo que se compara. Y el fenotipo, esto es una jerga muy biológica, muy médica, es el conjunto de las características que nosotros podemos observar en el organismo. La forma, el desarrollo y la fisiología, es decir, lo que un médico ve cuando examina a un paciente. De la misma manera que dos gemelos pueden tener el mismo fenotipo, es decir, tienen los mismos genes, y por eso en principio en general se parecen, pero evidentemente si uno de ellos pues, vive en unas condiciones distintas del otro, acaban teniendo fenotipos, es decir, aspectos distintos, o si uno de ellos se rompe un pierna. Porque el fenotipo es la relación, digamos, entre el fenotipo y el medio ambiente. ¿Vale? Entonces, así se hacen estos estudios. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que está hecho específicamente con correlación fenotipo-fenotipo. Con niños con síndrome de Wolfers. Aquí, esto es probabilidad por ordenador, está sacando un ejemplo, tendré un rato en la diapositiva para que lo entendáis. Lo que los investigadores pretenden. Una característica que ocurre es que muchos de los genes que participan en el desarrollo del sistema nervioso central y del cerebro también participan en el desarrollo de la cara. De tal manera que las alteraciones en la morfología facial es muy frecuente que estén relacionadas con alteraciones del sistema nervioso y viceversa. En general, es decir, cuando una persona no tiene unos rasgos faciales estándar, es posible que esa persona tenga problemas de discapacidades o problemas neurológicos de diferente. Porque los genes que están implicados no son todos biológicos, pero hay varios de ellos. Por eso las discapacidades intelectuales suelen ir ligadas a rasgos faciales característicos. Entonces, este grupo de investigación lo que ha hecho ha sido coger a 45 pacientes con el síndrome de Wolff-Parkinson, personas sanas, y modelar por ordenador una cara. Evidentemente, todos sabemos que los niños con el síndrome de Wolff-Parkinson tienen unas características morfológicas muy características, sobre todo en lo que es la forma de los ojos y el puente de la nariz y la frente. Entonces, han generado un modelo por ordenador, esto digamos sería el estándar, por decirlo de alguna manera, de cara de un niño sano. Este sería un estándar de la media de los pacientes que ellos han estudiado, e introducir en el ordenador, esto sería el esquema interior de la nariz, para saber cómo están dispuestos los huesos y comparar eso con el genoma de los pacientes, que es lo que se ve aquí arriba. En realidad no quiero que fijéis, simplemente quiero que entendáis cuál es el concepto de lo que se hace. Esto de aquí arriba del todo sería el cromosoma, ¿vale? Estos son megabases, que es como tenían los cromosomas. Aquí estaría, si no me confundo, el extremo cromosoma y el extremo centro. Y estos son los pacientes. Esta barra negra es lo que le falta de cromosoma a cada uno de estos pacientes. Al paciente 1 le falta todo este cacho. Al paciente T1 le falta todo este cacho. Al paciente A2 le falta este. Y establecen una tabla en la que, en función de la morfología de la cara del paciente, que falta al paciente, intentan establecer si pueden realmente ver una correlación entre el aspecto físico, el aspecto genético, y relacionar eso además con el resto de las sintomatologías en el paciente. El objetivo final sería, de alguna manera, relacionar
el efecto que tienen los genes en el desarrollo. Y, por decirlo de alguna manera, si tú pudieses, esto es muy ideal, pero es para que lo entendáis, viendo el aspecto de un paciente, puedes decir, mira, esta persona va a tener un retraso mental, o no, es decir, esta persona va a tener una discapacidad intelectual limitada en función de la morfología facial y del genoma que se paciente tiene. O esto, por ejemplo, de tipo, mira, esta característica que hemos encontrado estadísticamente que está muy asociada con problemas renales, por poner un ejemplo. Ese sería el objetivo muy a largo plazo, pero esto, digamos, es un ejemplo muy bonito y muy reciente de lo que se puede hacer o lo que se intenta hacer en estudios de correlación fenotipo-genética. Con eso, utilizando estos estudios, esta perspectiva es muy árida, pero os lo pongo simplemente, es lo mismo, estos son diferentes pacientes de diferentes estudios, y esto es el cromosoma, esto es una representación lineal del cromosoma, con el centrómero hacia un lado y el extremo hacia el otro, y lo que se ha hecho es definir lo que se conocen como regiones críticas del síndrome de Wolff, o síndrome crítica de Wolff. Buscar entre todos los pacientes cuál es la parte mínima que todos ellos tienen en común. Porque hay muchísima diferencia de los pacientes a otros, a unos les falta muchísimo, a otros les falta muy poco, pero no está claro cuál de todas esas partes que faltan, porque a lo mejor mucho de eso que falta no tiene relevancia. O tiene una relevancia que a nosotros nos da igual, porque evidentemente como padre el aspecto facial de tu hijo, si no le representa ningún problema, a ti te da igual. A ti te importa que tenga un problema de visión, eso te importa. Que tenga el puente de las cejas más ancho, te da igual. Eso es distinto. Entonces se han definido las regiones críticas del síndrome de Wolff-Fishon para intentar ver, decir, bueno, pues todos ellos, a los que tienen este problema, en común tienen estos cachitos. Luego, cada uno de ellos le falta algo más que eso, pero lo que ellos tienen en común es esto. Por lo tanto, en esa zona, es de esperar que en esa zona estén los aspectos, los genes que son realmente críticos y que al faltar provocan el efecto. ¿Vale? ¿Me seguís bien? Esto es de otro artículo y exactamente lo que hacen es lo mismo. Lo que pasa es que aquí está expuesto y lo que hacen aquí es lo que se llama mapear, es decir, como poner en un mapa las características del síndrome. Dicen, vamos a ver, las convulsiones. A este resultado han llegado haciendo una tabla enorme en este artículo que os he puesto, en el cual tú arriba pones todos los pacientes, aquí pones todos los síntomas y lo que le falta a cada paciente y vas mirando. A este paciente le falta esto y tiene este problema. A este le falta esto pero no tiene este problema. Y vas coordinando y llegan a la conclusión, digamos en sumario, de que las conclusiones están asociadas fundamentalmente con pérdidas de esta zona. Y luego se mira los otros, luego vemos eso. Discapacidad intelectual. Ahora con un espectro mucho más amplio. Está asociada con muchas más cosas. Es decir, hay muchos más cachitos que pueden faltar que provocan discapacidad intelectual y que en principio podrían no provocar conclusiones. Los rasgos faciales, fundamentalmente centrados aquí. El retraso en el crecimiento, como genes que están en esta zona. Las alteraciones en el tamaño de la cabeza, las hipospadias, la microcefalia, alteraciones renales, etc. Así se van mapeando y se llega a los genes que están aquí. Sabemos cuáles son, ahora ya sabemos cuáles son, ahora tenemos un conocimiento bastante bueno de qué genes hay. Entonces se puede intentar llegar a ver si realmente los genes tienen una función, cómo llevan a cabo esa función y si hay alguna manera en la que podamos corregir o compensar, sustituir, corregir esa función. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Esto es una revisión, de hecho, que publicó el propio Hirschhorn hace 5 o 6 años, en el que tenemos aquí las regiones, Critical Region 1, Critical Region 2, y dentro de ellas pues hay una serie de genes. Luego veremos cómo. Y nos permiten identificar genes que son candidatos a participar en los diferentes aspectos de las características del síndrome. ¿Vale? Pues voy a volver a explicar un poco de cosas facilitas para luego retomar un poco la cosa un poco más complicada. ¿Me habéis seguido bien hasta aquí? Sí. De nuevo tenemos aquí lo que quiero que entendáis en esta sección que os voy a decir es por qué es tan fácil que en el desarrollo las cosas se hagan. Con que haya un cambio no que nuestros niños no quieren, lo depende. El genoma humano está compuesto por aproximadamente 2.800 millones de letras de ese código de 4 letras. Que son todo esto. Los genes son
no todo el genoma está compuesto de genes. De hecho, genes hay aproximadamente solo, de todo ese mogollón de letras, solo aproximadamente hay 20-25 genes, es decir, libros. Hay unos 20-25.000. El resto es espacio que tiene otras funciones, pero que no codifica funciones. Fundamentalmente el resto son secuencias reguladoras que controlan cuándo y cómo se expresan los genes. Por decirlo de alguna manera, es una metáfora un poco forzada, pero los genes son como los sustantivos y los verbos. Son los que realmente dicen quién hace lo que hace. Y luego hay mucho material en el genoma que son los adjetivos. Que dicen, bueno, o los adverbios, que dicen lo hizo bien, lo hizo mal, lo hizo... regulan, pero los que realmente hacen el trabajo pues son los genes. Y los genes, su función, es decir, el DNA por sí mismo no hace nada. El DNA es el almacenante de la información, por sí mismo no hace nada. Pero a partir del DNA se hacen, de manera complicada, pero se hacen las proteínas. Y son los que realmente trabajan. Son los obreros que hacen el trabajo y que componen todo lo que nosotros somos, fundamentalmente. Y todos estos elementos, todos ellos están extraordinariamente interrelacionados entre sí, de una manera que no podéis imaginar, ni yo puedo imaginar. Esto es un diagrama sencillo de la interconexión de un grupo pequeño de genes que participan en estadios tempranos del desarrollo. Digamos, cómo este gen activa este gen, que a su vez activa este, que a su vez vuelve y activa eso en cada uno de todos estos diferentes modos. Imaginad esto elevado a 25.000 genes, que la mayor parte de ellos interaccionan entre sí, durante el desarrollo y durante el desarrollo no va a funcionar. Como podéis imaginar, pues quitar un gen de aquí es como quitar el controlador aéreo para resolver la actividad. Digamos, es muy fácil que las cosas salgan. Es muy fácil, desafortunadamente, que las cosas salgan. Porque las alteraciones en un gen, en uno solo, repercuten, la demostración no se ve muy bien, pero se entiende suficientemente, repercuten en cascada en todo el sistema, todo lo que está debajo de ese gen se desregula. Además de eso, el desarrollo del organismo es enormemente complejo y está muy estrictamente regulado. Esto que pongo aquí es, voy a poner algunas imágenes de ratón, ¿vale? Nosotros trabajamos con modelos animales de ratón y son esenciales para nosotros y para cualquiera que quiera hacer avances en ciencias biomédicas. Voy a poner poquitas porque sí que hay gente que es sensible a ello, pero me parece que es inevitable ponerlas, digamos, desde el punto de vista profesional. Esto es el desarrollo embrionario de un embrión de ratón, que por otra parte, aunque es mucho más rápido que el humano, porque la gestación de ratón dura 20 días, 9 días, pero es muy parecido al desarrollo humano. Y todo empieza con una sola célula. Una sola que se divide, y la en 4, 8, luego se forma una pelota, luego se implanta en la pared del útero, se estira, forma una especie de gusano, aparece la cola, la cabeza. Todo esto está extraordinariamente regulado por esos genes. Te voy a poner un ejemplo para que me veáis lo complicado que puede ser, por ejemplo, de una cosa relativamente de un órgano con el que todos tenemos una cierta experiencia que se conoce. Esto es el desarrollo de un corazón humano a día 15, a día 21, a día 28, a día 50 de la formación del embrión y del feto. Estas manchitas rosas de aquí son las células que van a dar origen a las aurículas. Inicialmente están aquí en el embrión. Y luego, el día 21, están aquí y el corazón se comporta como una bomba, nada más que un tubo que se contrae, en impulso de sangre. Esto será el ventrículo, posteriormente el ventrículo derecho. Al día 28 ha cambiado totalmente la situación y estas dos tubos que estaban aquí han pasado a ser ya las aurículas, muy primitivas, pero ya están aquí. Y luego al día 50 ya tiene una forma muy cercana a lo que conocemos como un corazón. Todo esto, desde aquí hasta aquí, implica que las células vayan de un lado a otro, que se coloquen donde se tienen que colocar, se relacionen como se tienen que relacionar. Y todo eso está regulado por los genes. De tal manera que en el corazón hay una serie de factores, me da lo mismo esos pares fundamentales, hay una serie de genes que van a determinar que unos grupos de células se conviertan en las que están aquí marcadas como células de las aurículas. Otras células distintas de todas las demás van a ser células del ventrículo derecho, que van a estar marcadas desde el principio para ser células del ventrículo derecho, para llegar ahí y hacer esa función. Otras del ventrículo izquierdo, y así sucesivamente. De tal manera que en un órgano como el corazón, que parece relativamente sencillo, como el sistema nervioso, existen todo
este montón distinto de células, y son distintas entre sí, es decir, las células del ventrículo derecho no son como las células del ventrículo izquierdo, no solo porque estén en otros sitios, que son distintas, son parecidas, pero no son iguales, y tienen un control que las ha llevado ahí a estar ahí por un motivo concreto. Así pues, por lo tanto, con toda esta información podéis entender bien cómo cualquier alteración en este proceso es en general muy grave y tiene unas consecuencias muy graves, en general. De hecho, esta no se explica, esta está sacada de la Wikipedia. Las alteraciones que se producen en el desarrollo, como uno puede entender intuitivamente, son tanto más graves cuanto antes ocurren. Porque al principio es cuando están ocurriendo la mayor parte de las cosas importantes. Entonces, las alteraciones que afectan a un embrión en día semana 1, semana 2, generalmente falta de viabilidad porque son demasiado. Alteraciones que ocurren en este proceso en el que se está llevando a cabo la organogénesis, este proceso de desarrollo embrionario, pues originan anomalías cerebrales. Las alteraciones que ocurren al final del proceso llevan a anomalías más leves. Y los niños que tienen síndrome de Wolfson les faltan en la información genética desde el primer día, desde el primer momento. No es algo que se pierda durante el desarrollo, es algo que ocurre desde el momento de la fecundación. Por lo tanto, las consecuencias que tienen son muy serias. Desafortunadamente son muy serias. Y volvemos a las regiones que habíamos definido antes. Los niños con el síndrome de Wolfson pierden información en unas regiones que están indefinidas. Y son muy importantes. Una de las cosas que indica que son muy importantes es que esa región, esto sería, digamos, un esquema de cromosoma con los genes más importantes identificados, está muy conservada entre diferentes especies. Es decir, si uno estudia el genoma del caballo, de la vaca, del orangután, de la rata, del ratón, está muy conservado. Que esté muy conservado en general, evolutivamente significa que porque evidentemente de un caballo o de un ratón a nosotros, si algo no es importante, ha tenido más que tiempo para desaparecer. Si no ha desaparecido, sigue estando donde estaba, es porque hace una función que no se puede sustituir. Por lo tanto, los genes que están en las regiones críticas del síndrome de Wolfson son, en general, genes que codifican proteínas con funciones muy básicas dentro del organismo de sus células, es decir, funciones muy buenas. Por eso su falta afecta de manera general a muchos órganos y muchos tejidos. Y dada su complejidad, la única manera de estudiarlos, además de estudiar a los pacientes, es utilizar modelos animales, que es lo que nosotros estamos haciendo, que eliminan específicamente algunos de esos genes. Todo esto es, además, por comentarlo brevemente, por supuesto, mucho más complejo, porque no son solo los genes que faltan los que influyen. Todos aquí tenemos los mismos genes, pero mi susceptibilidad al colesterol no tiene nada que ver con la tuya o con la tuya. Digamos que todos tenemos, en teoría, el genoma correcto y completo, pero nuestra susceptibilidad es la misma. Lo mismo pasa con los pacientes. A lo mejor un hijo de una persona con una misma dirección, con un síndrome de Wolfson, tiene un síndrome muy grave, mientras que ese hijo de otra persona no lo tiene. De la misma manera que hay dos hermanos que no se parecen entre sí en nada. No es solo la información que está ahí, pero es la más importante, obviamente, y es la única que realmente de entrada podemos mirar. Entonces vamos a estudiar, voy a comentaros algunos ejemplos de diferentes vías de experimentación de ratones en los que hemos eliminado genes que se sabe que están implicados en el síndrome de Wolfson, para que veáis un poco cómo se hace la investigación y las consecuencias que puede tener. Esto, la mayor parte no son, casi ninguno. Lo que nosotros hacemos lo voy a contar el libro, no tengo diapositivas y resultados de otros investigadores. Me he puesto las referencias por no sobrecargar las diapositivas. Esto es el cromosoma 5 de ratón, que es el equivalente, entre comillas, a la sección del cromosoma 9. Os he dicho que las regiones están muy conservadas. Bueno, pues en ratón, toda esta zona está en el cromosoma 5. Que en realidad no significa nada, porque el ratón tiene 20 cromosomas y no 22. Porque el cromosoma tiene un número, por motivos históricos, pero no por ningún otro motivo, no hay un cromosoma primero ni segundo. Entonces, unos investigadores lo que hicieron fue irradiar ratones con radiactividad para producir grandes pérdidas de material genético. Y luego estudiar esos ratones y mapear, es como se llama, buscar aquellos que les faltaba la parte que ellos estaban interesados, que era el síndrome de Wolfson. Entonces, aquí estaría la reacción crítica y esto es, por ejemplo, una cepa de razón a la que falta todo eso con muchos de los genes asociados. Estos son esos ratoncitos
Estos son los ratones normales, ratones sanos, y estos son los ratones a los que le falta la región del síndrome de Wolfers. Incluso no teniendo familiaridad con los ratones, estos tienen la nariz mucho más corta, tienen las orejas más atrás, son más pequeños. Además de eso, esas diapositivas no las he puesto porque sé que pueden resultar desagradables. Todos estos ratones tienen el paladar hendido, que es una cuestión que muchos niños con el síndrome pueden tener, es decir, el paladar no está cerrado. Además tienen alteraciones en el cerebro con el cerebelo. Esto es un corte transversal del cerebelo. El cerebelo está aquí, se encarga de coordinar los movimientos fundamentalmente. Y se ve que los ratones a los que les faltan tienen alteraciones. Como por ejemplo, esto es un ojo del ratón, esto es un ratón normal, esto es un ratón al que se le ha eliminado esta región, tiene un coloboma, que es un problema del cierre de la pupila que es muy frecuente en muchos casos en los niños con el síndrome de Wolfson, o una catarata. Es decir, se puede reproducir las características en el ratón. Esta aproximación que os he comentado es útil, pero es un poco a lo bruto, porque a la hora de la verdad lo que hace es el mismo problema que tenemos con mano, que falta tanto que decir, bueno, pues confirmamos en ratón que efectivamente esa región es importante para el desarrollo, pero cuando la quitamos el ratón presenta unas parecidas características al humano, pero de nuevo no sabemos dentro de esa región quién es cada uno, digamos, quién es el que juega y los que están de defensa. Entonces hay que eliminar los genes uno por uno. Entonces ahora ya os voy a poner unos ejemplos de diferentes ratones a los que se ha modificado genéticamente de manera complicada para eliminar uno por uno de esos genes específicos que se ha encontrado que están asociados en humanos con el síndrome, por los estudios que os he contado. El más relevante por su nombre, este es con el que nosotros trabajamos también, es el Wolfson Syndrome Candidate. Se propuso como el primer candidato número 1 a estar implicado en el síndrome de Wolfson. Es un gen bastante grande, pondré varias diapositivas en este y veréis sobre lo que estoy diciendo. No me estáis preguntando nada, eso quiere decir que os estáis enterando de todo o no os estáis enterando de nada. Entonces, este gen se expresa en casi todos los tejidos y durante todo el desarrollo. Eso es importante. Luego veremos que hay otros genes, como por ejemplo os lo comentaré, que fundamentalmente, entre otras cosas, participan en el desarrollo de los dientes. Se piensa que es el responsable de los problemas dentales que suelen tener los niños, porque es una cosa como mucho más restringida. Este no. Se expresa en casi todos los genes y durante todo el desarrollo. Y es un gen cuya función es regular la expresión de muchos otros genes, lo cual hace su labor todavía, digamos, su falta la hace todavía mucho más grave, porque se encarga de regular y todos los que están debajo de él quedan desregulados. Además, y luego veremos si lo comentaremos en otro contexto, está implicado en los procesos de reparación del DNA. Eso lo explico luego, ¿no? Y además, este gen en concreto, también se sabe que los pacientes con el síndrome de Wolfson lo que les pasa es que les falta una copia de este gen, ¿vale? Pero recordemos siempre, sabemos que lo que les pasa a todos los pacientes de todos los que voy a hablar es que les falta una copia del gen. Este gen, cuando se sobreexpresa en personas sin síndrome, está muy asociado con un cáncer de células sanguíneas que se llama mieloma múltiple. Es decir, es un gen que cuando se sobreexpresa interfiere con el desarrollo normal de las células del sistema inmune, por decirlo de una manera simplificada, lo cual indica, y también se está sobreexpresado en algunos otros tumores. Nos da una idea de que realmente es un gen importante, porque tanto si falta como si sobra, las cosas van mal. Esta tabla está en inglés, pero en realidad no hace falta que leáis, esta es para contaros también. De esta familia existen más genes. Los genes se agrupan en familias por lo parecidos que son entre sí, aunque a veces pueden estar localizados en sitios distintos del cromosoma, pero hay algunos de ellos que tienen secuencias muy parecidas y funcionan de manera muy similar. No sé cómo decirlo, como en la biblioteca, pues eso, como en la novela de Corín Pellado. Bueno, pues son todas distintas, pero son todas iguales. Entonces, y te puede leer uno y pues del otro tampoco lo más. Entonces, el síndrome de Wolfson, que también recibe el nombre de gen NSL2 cuando falta, produce el síndrome de Wolfson, ese gen. El gen NSL1, que es muy parecido a NSL2, cuando falta, produce un síndrome en humanos que se llama síndrome de Sopros, que produce malformaciones faciales. Generalmente los niños con síndrome de Sopros lo que tienen en general es la cabeza más grande, la mandíbula más grande. Es un síndrome de sobrecrecimiento. También tienen alteraciones en la zona del hipertiroidismo y tienen alteraciones cognitivas. Es decir, proteínas en otro sitio que funcionalmente están muy relacionadas con este gen, cuando están alterados,
producen síndromes del desarrollo también, con matices distintos, pero similares contextualmente a lo que se